en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas vitales con Dolly Martín. El COVID-19 nos tiene a todos preocupados por lavarnos las manos, evitar lugares públicos, mantener la distancia y tomar las vitaminas que necesitamos para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Todos queremos evitar enfermarnos del coronavirus, la cual ha cobrado la vida de miles, aunque muchos más han sobrevivido. Pero hay un mal que nos infecta a todos y es 100% mortal. Ese mal es el pecado. Todos nacemos con pecado y Dios, quien es santo, puro y justo, ha dictado que la paga del pecado es la muerte. Pero Él también ha provisto una cura, la sangre de su Hijo Jesucristo. En la Biblia leemos: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira, castigo de Dios está sobre él. Creer en el Hijo significa confiar en Él, poner toda su fe en Él. La vida eterna y la muerte eterna giran en torno a lo que pensamos acerca de Jesucristo. Dios nos ha provisto la solución y espera nuestra respuesta. Luego nos pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En Radio Amistad, nuestro deseo es que usted escape la muerte eterna al poner toda su confianza en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día por su salvación. Hoy es el día de salvación. Reciba el regalo que Dios le ofrece, el Señor Jesucristo. Y Él promete a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, hay otro mal que nos preocupa, tal vez no tanto como el coronavirus, no sé, la legalización de nuestro estatus migratorio. Me acompaña hoy Carolina Ortúzar Díaz, quien está con la firma de Monti Ramírez. Ella es abogada y nos va a hablar de todo lo más reciente en cuanto a la inmigración. Y estoy muy contenta de darle la bienvenida. Recuerde que estamos en vivo a las 11 de la mañana aquí en Radio Amistad, pero retransmitido el programa a las 10 de la noche. Si usted está escuchando la retransmisión, recuerde que vamos a tener más adelante un tiempo de preguntas, pero en ese tiempo de preguntas ya estamos grabados. Pero ahorita, si usted quiere llamar y ya registrar su pregunta, nuestra voluntaria Belibet Bonilla está al mando de los teléfonos al 713-520-7900. Ahora sí, licenciada Díaz, bienvenida, Ortúzar Díaz. Sí, buenos días, mucho gusto. Un placer estar en vivo y en directo, a pesar de que no estamos a lo mejor juntitas, pero manteniendo todas estas guías, ¿verdad?, de protección, pero al mismo tiempo estamos listos para responder a todas las preguntas que podamos tener hoy día, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Con mucha información. Con mucha información. Ok, adelante. ¿Qué es lo más nuevo que está sucediendo? Sí, Dolly, lo que pasa es que tenemos muchas cancelaciones. Y lo importante es no alarmarnos, ¿verdad? Lo importante es informarnos, y esto es tan importante. Primero que todo, si a lo mejor la persona tenía una cita con inmigración para hacer su cita de ciudadanía, para hacer su cita de residencia, todas las citas en persona aquí en Houston han sido suspendidas hasta el 1 de abril. Uh-huh. Entonces, si tenía una cita ahora pendiente ya agendada con inmigración, sepa que se la van a cancelar. Y nosotros, por ejemplo, recibimos la comunicación de la cancelación vía email, vía correo electrónico, pero estamos dejándole saber a nuestros clientes. Pero por favor sepa que si usted tiene su abogado, comuníquese con su abogado para asegurarse que todo está en orden. Pero desde ya las oficinas de inmigración aquí en Houston no van a estar haciendo entrevistas en persona para protegerse a las personas que trabajan, obviamente ahí, para proteger a la comunidad, y hasta por lo menos abril 1. Podría extenderse, sí, pero hasta ahora solamente han confirmado que las citas hasta abril 1 van a ser automáticamente canceladas sin
ninguna sanción para la persona. Simplemente la persona va a tener que esperar que le manden otra cita, agendándole una nueva cita, que probablemente va a tomar unos 2 o 3 meses más hasta que le llegue o hasta que haya una nueva cita. Entonces va a haber un pequeño retraso. Okay. Okay. Entonces, uno no tiene que llamar o tiene que solo esperar que llega, que va a ser por carta o cómo va a llegar esa notificación. Exactamente, le va a llegar una correspondencia por correo Okay. y generalmente le llega a la persona directamente y si tiene un abogado le llega una copia al abogado, pero siempre hay que estar en comunicación con el abogado para asegurarse que uno o el otro recibió la cita, pero es por correo. Okay. Okay. Muy bien. Okay. Okay. Excelente. Y lo otro que se canceló son las citas en corte. Ah, Todas las audiencias de corte que estaban ya agendadas entre ahora y abril 10 han sido canceladas porque hasta el último momento estuvieron recibiendo todavía, aceptando las citas, estaban los jueces un poquito sacando a las personas a lo mejor de la corte, pero las personas estaban afuera de la corte, mm, muy cercanas a las otras, entonces había mucha confusión, pero finalmente hubo una decisión ya oficial ujú. por parte de la Corte, del Sistema de Cortes de Inmigración, que aquí en Houston ya no va a haber cortes de ninguna forma, ni las cortes preliminares o los juicios hasta abril, las que estaban pendientes ahora todo el mes de febrero, de marzo y hasta abril 15, abril 10 se han cancelado Mm, y también las cortes vuelven a mandar una nueva cita por correo y eso generalmente también le lleva al abogado que está manejando el caso. Si la persona no tiene abogado, le va a llegar a la dirección que la corte tenía de la persona y que la persona dio al último momento, ¿verdad? Pero si la persona se está cambiando de dirección, es extremadamente importante que oh, yeah. deje saber a la corte que se cambió de dirección lo antes posible y esa notificación tiene que ser por escrito, que se Mm, somete una solicitud de cambio de dirección a la corte. Es una forma muy simple, eh, está en línea, es la forma AR11, entonces es importante que se comuniquen con la corte ya para obtener la forma, ¿verdad? O para poder hacer, asegurarse de cuándo va a ser la corte si no han recibido nada, pero es por correo que se envía toda la nueva cita y vamos a ver un retraso, yo espero bastante grande con esta suspensión de las cortes. ujú. Generalmente cuando me cancelan una corte, estamos viendo casi un año de retraso, o sea que Oh, probablemente no podríamos tener una nueva cita hasta un año ok, después. ok, para clarificar, por ejemplo, digamos que Ujú, yo tenía corte el 30 de marzo. ujú. Usted dice que hasta el 30 de marzo 2021 que no va a tardar un año. Exactamente, si la persona ya tenía una corte ahora en marzo, ¿verdad? Del 2020 y se canceló, probablemente la nueva cita que le llegue va a ser hasta el 2021. Wow, Ya. eso es increíble. Bueno, pues Y, ni modo. y la razón es porque ya todo este año ya está cubierto, se puede decir así, ¿me Oh, I entiende? see. Ok, ok, ya habían Claro, otra, o sea, no, ya, ok, ahora entiendo por qué. Bueno, claro. pobrecitos, ahora sí que hay que vestirnos de paciencia porque, pues ni modo, esto es sobrenatural, no era algo, ya, no fue Y, algo ya y la imprevisto. verdad es que exactamente, y esto está afectando también todo lo que tenga que ver con las visas de trabajo, personas que ya estaban, por ejemplo, eh, a lo mejor pendientes de entrar a Estados Unidos con la visa H1B, H2B, la visa TN. Ujú, Lamentablemente estamos viendo que las cierres de frontera van a tener un efecto radical en todo lo que es temas de entrada migratoria a Estados Unidos. ujú, Entonces, solamente para poner un ejemplo, tengo una persona que tenía planes de casarse y él con una persona en Inglaterra, ¿verdad? mm, Y estaban planeando, lo tenían todo listo, pero lamentablemente ahora con las restricciones de viaje van a mm, tener que cancelar el matrimonio y si se cancela el matrimonio también la posibilidad de reunirse como matrimonio, ¿verdad? En el corto plazo. Entonces, mm. el matrimonio se cancela, la petición familiar se cancela hasta nuevo aviso, hasta que puedan finalmente reagendar el matrimonio. Ay, Personas que ya tienen una cita agendada en Europa para una visa, por ejemplo, los consulados ya están cerrados, ujú, me parece por 2 semanas en Europa.
El consulado de Ciudad Juárez, el consulado americano en México, también ha cerrado. Entonces, teníamos citas para personas que se iban a presentar a nivel consular para su tarjeta de residencia. Entonces, esas citas que estaban ya agendadas ahora el mes de marzo han sido canceladas y no nos han dado una fecha oficial de reapertura. Okay. Informalmente sabemos que la idea es reabrir el consulado americano en México, especialmente Ciudad Juárez, hasta mediados de abril. Okay. Y esas son citas bastante importantes porque son citas de residencia. Las personas que quieren hacerse residentes y tienen que salir a nivel consular para hacer su cita, a través de una petición familiar como esposo, de padres, de hijos, la cita es en Ciudad Juárez. Y ese es el consulado un poquito más ocupado que tenemos en México. Perdón, Y ese está, ¿ya dijo cuándo van? ¿No han dicho o han dicho cuándo van a reabrir? No lo han dicho de manera oficial y de manera que no es oficial hasta abril, hasta mediados de abril. Vamos a ver que no la van a reabrir. Ok, mediados de abril. Ya, Claro. está tomando, si estamos la mayoría siguiendo el curso de este virus, sí tarda para que empiece a bajar. Gracias a Dios ya China está libre del problema, pero empezó aparentemente, aunque no lo avisaron, en octubre, noviembre del año pasado. Tarda unos 4 meses para ya caer, o 6 meses para que el pico ya termine. Así que esto no es en 2 semanas, no se van a volver a la normalidad. Probablemente no. Vamos a tener que tener mucha paciencia. Y para eso necesitamos a Dios. Así que no es algo normal, natural ser pacientes. No es natural. No, ok, entonces no alarmarnos y bueno, seguir esperando y seguir esperando. Eso es lo importante. Y tal vez lo otro que es importante tener en cuenta, que a pesar de que las citas en persona se han cancelado, eso no significa que las oficinas de inmigración no estén trabajando, ¿verdad? Probablemente las oficinas, igual que nosotros, por ejemplo, a lo mejor trabajando de casa, haciendo arreglos especiales para poder seguir trabajando los casos. No esperamos retrasos de los casos que están pendientes con inmigración, que no necesitan todavía la entrevista en persona. Okay. Pero podría, por ejemplo, hay ciertos centros, digamos, oficinas que sabemos que manejan los casos de ciertos casos migratorios. Hay oficinas en California, hay oficinas en Nebraska, en Dallas, que son centros solamente que se dedican a procesar la documentación, ¿verdad? Entonces, probablemente podamos ver un retraso y estoy solamente pensando, no creo que sea mucho el retraso, pero es basado en el fondo en la disponibilidad de los trabajadores, de los empleados de ir a trabajar en el fondo, ¿verdad? Okay. Sabemos que California especialmente está siendo muy afectada, entonces pensamos que los casos que vienen de California tengan un pequeño retraso, de que no van a tener el personal suficiente como para seguir trabajando a full. Ok, muy bien. Estamos hablando con la licenciada Carolina Ortúzar Díaz. La musiquita nos dice que tomamos una pausa y después seguimos con más de temas vitales, hoy tomando el tema de la inmigración. Al ofrecer lo primero de nuestros ingresos, reconocemos que Dios es la fuente de todo y que dependemos por completo de Él. Los creyentes en el Antiguo Testamento apartaban el 10% de todo lo que el Señor les daba. Guardar esa porción para uno, de acuerdo con el libro de Malaquías, equivalía a robar al Dios Todopoderoso de lo que, con toda razón, le pertenece a Él. El Señor no tiene necesidad de nuestro dinero, pero sabe que necesitamos dar. Hacerlo con un corazón generoso y dispuesto expresa el carácter de Cristo en nuestra vida y es una forma de adorarlo y honrarlo. Recuerde que Cristo dio su vida por nuestra salvación. Usted nunca podrá superar en generosidad a su amoroso Padre Celestial. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con
usted aquí en el programa Temas Vitales, Dolly Martín, junto con la abogada Carolina Ortúzar Díaz. Está conmigo desde la firma Monti Ramírez, donde ella está, no voy a decir secuestrada, pero ahí está. Está allí junto con los otros abogados de Monti Ramírez, pero está en el teléfono contestando sus preguntas. Ya están entrando las preguntas. Si usted quiere hacer su pregunta a la abogada, nos puede llamar al 713-520-7900, 713-520-7900. Abogada Ortúzar, las líneas de teléfono están abiertas ahí en su oficina para que la gente le llame si quieren hacer cita o algo. Absolutamente, sí. Okay. Tenemos las líneas abiertas, sí. Ok, entonces voy a dar el número también si alguien quiere. No están teniendo, obviamente han cancelado, me imagino, las conferencias que tienen los fines de semana. Los seminarios, sí, para evitar ciertos los conglomerados, ciertos los grupos de personas, lamentablemente eso sí. Pero si la persona necesita una cita, podemos tratar de ver una conferencia telefónica. Ahí lo estamos planeando caso a caso. Ok, muy bien. Entonces, el número de la oficina 713-289-4546. Muy bien, tenemos dos preguntitas. Dice, mi familiar tiene que salir y esperar su cita en Juárez. ¿Qué debe hacer? ¿Debe de salir o es mejor esperar? De partida yo no saldría hasta que no confirme que la cita va a tomar, va a suceder. Pero si la cita es entre ahora y abril 1, no salga. Porque si sale, no entra. No. ¿Verdad? Ok. Entonces, si sale y la cita se cancela, va a tener que esperar afuera de Estados Unidos hasta que le den una nueva cita. Y es bastante difícil ahora predecir cuánto tiempo va a tomar eso. Okay. Entonces, el consulado americano en Ciudad Juárez está cerrado. Uh-huh. Entonces, va a ser también difícil comunicarse con ellos. Entonces, si la cita era entre ahora y yo diría entre abril 1 y 5, no hay que salir hasta confirmar que ya el consulado reabrió las puertas. Ok, muy bien. Gracias por esa pregunta. Otra dice, este oyente dice que su hija va a cumplir los 21 años en febrero del próximo año. Su pregunta es, ¿él puede comenzar a hacer sus trámites desde ahora? No. Tienes que Espera. Mire, la palabra para hoy es esperar. Ok, adelante. Tiene que esperar hasta que la joven cumpla los 21. ¿Cuándo los cumple, me dijo? El próximo año, febrero. Sí, no. El día que cumpla le hace un bonito fiesta de cumpleaños y al otro día puede ya presentar sus aplicaciones. Lo que puede hacer y lo que sí recomiendo es que hable con un abogado, revise su caso, porque la petición de una hija, si la persona tiene una historia limpia, entró con visa, etcétera, es un caso bastante claro y simple en teoría, pero hay que entrar en detalles, hay que saber cuándo entró la persona la última vez, tiene su documentación que prueba que entró legalmente. Si no la tiene, es crítico que hable con un abogado ahora para obtener duplicados o pruebas de que la persona entró legalmente. Hay muchas personas que entraron hace más de 20 años, posiblemente perdieron la documentación. Ahora es el momento de hacer ciertos trámites para recuperar esa información, duplicados de la forma del permiso que se da a la entrada, como la I-94, tal vez mandar a pedir los récords de entradas y salidas de la persona a través de lo que se llama la FOIA, que en inglés es Freedom of Information Act Request. Entonces, en el fondo es mandar a pedir esos récords de la persona, que es totalmente confidencial, pero toma tiempo. Estamos hablando entre 6 a 9 meses de tiempo lo que demora hacer esa búsqueda. No es tan fácil. Si la entrada es muy antigua, hay que ser bastante técnico para poder encontrar esa entrada. Y lo otro que tenemos que recordar es también, hay que planear, y también sería bueno que hubiera un abogado por eso, planear que cuando ya la niña cumpla los 21, como nuestros hijos, probablemente la niña va a estar estudiando, probablemente no pueda mostrar que gane lo suficiente como peticionaria para hacerse responsable económicamente del papá. Probablemente es de la otra forma, ¿no? Probablemente la niña todavía esté viviendo en casa con los papás, esté estudiando. Entonces, la necesidad de buscar a un copatrocinador
y todo lo que tenga el tema de la carga pública ha cambiado bastante. Entonces va a necesitar bastante ayuda para guiarse, para saber qué va a necesitar en ese momento. Solamente por poner un ejemplo, en estos momentos, bajo las nuevas regulaciones de la carga pública, ese papá o mamá que va a ser residente va a tener que probarle al gobierno, cierto, que a lo mejor tiene un nivel de educación, que sabe hablar inglés, va a tener que sacar su récord crediticio, el credit score. Estamos recomendando que haga sus impuestos sus últimos 3 años. Y eso lo tiene que mostrar la persona que quiera hacerse residente, aparte del resto del proceso normal. Entonces, le estoy diciendo que va a necesitar sacar su récord crediticio, pero no lo haga todavía. La persona tiene el derecho a obtener su récord, ¿cierto?, de crédito una vez al año de manera gratuita, pero no lo haga hasta que hable con un abogado. Entonces ahí entramos en un tema financiero. Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene 19 años, ¿cierto? ¿Cómo yo le creo historia crediticia a mi hijo? Le saco una tarjeta de crédito para que vaya de a poquito, ¿verdad?, creando su historia. Un poco hay que revisar esa historia financiera de la persona para saber si a lo mejor sacó alguna vez una cuenta en el banco y cómo mejorar ese reporte crediticio que tiene la persona antes de sacarlo. Ok, muy bien. Entonces hay un poquito de trabajo que hay que hacer antes de simplemente esperar que la persona, el niño cumpla 21. Ok, entonces todo eso sí se puede hacer antes, pero no la petición misma, ¿no es cierto? Exacto. Ok, qué bueno. Un poco de esperanza. Muy bien, tenemos un comentario. Dice, Dios le bendiga siempre por todo lo que hacen. Les felicito por tan lindos programas que dan cada día. Oremos por toda esta situación que estamos pasando para que cada día nos agarremos de la mano de nuestro amado Dios, que cada día confiemos en Él. Bendiciones. Amén, decimos a eso. Sí, Amén. Nos agarramos porque sin Dios no tambaleamos. Somos niños que no necesitamos de nuestro Dios para salir adelante. Ok, tenemos otra pregunta y gracias amiga por esa pregunta, la hizo en Facebook. Esta oyente dice que su prima adquirió la residencia por medio de su mamá y sus hijos que tenían 1 año automáticamente recibieron su documentación junto con ella, pero ellos tienen una duda porque no saben si lo que los niños tienen es residencia o ciudadanía, porque les han dicho que los niños a los 5 años pueden pedir a su papá. ¿Qué le puede decir al respecto? Ok, entonces, no entendí todo el detalle, pero un niño de 5 años no puede pedir a los padres. Ok. Si estamos hablando de que una persona se hizo residente y, por ejemplo, el papá que es ciudadano pide a los hijos se hacen residentes. Si los niños se hicieron residentes y el papá es ciudadano, los niños se convierten automáticamente en ciudadanos si cumplen una serie de requisitos. Entonces, hay que mirarlo al revés, tal vez. Okay. Si el niño menor de 18 años se hace residente y entra a Estados Unidos con su residencia y vive con el papá que es ciudadano, y todo esto pasa antes de cumplir los 18, entonces el joven es ciudadano de manera automática. Es ciudadano de manera automática, pero todavía hay que hacer un proceso que es someter esa evidencia con inmigración, que es la forma N-600, o aplicar directamente a un pasaporte americano. Puede hacer las dos vías. Okay. Entonces, si los padres se hicieron residentes a través de una petición de un padre o una madre, entonces deben esperar a hacerse ciudadanos de la manera normal, aplicando la ciudadanía con la forma N-400 después de 5 años de ser residentes. Okay. Muy bien. Okay, gracias. Okay. Pero a lo mejor se nos puede mandar un poquito más de información, más detalle. Okay. Podemos guiarle. Ajá. Ok. Muy bien, llámenos al número telefónico 713-520-7900 si tiene preguntas o escríbenos ahí en Facebook si nos está viendo donde quiera. Sus preguntas son muy importantes y de bendición. No sé si tiene otras cosas que quiere compartir mientras esperamos más preguntas, el boletín de visas y otras cosas, abogada. Claro, y me quedé pensando en algo que es importante porque a veces, en general, cierto, si tenemos un compromiso de una cita, es tan
difícil decir qué pasa con mi cita, si voy no a mi cita, voy a tener consecuencias negativas, ¿verdad? Entonces me quedé pensando en esa pregunta porque si la persona tiene una cita en Ciudad Juárez, en el peor de los casos, lo único que pasa si la persona pierde su cita, si a lo mejor se reabrió el consulado y la persona no supo, es que se puede volver a agendar una segunda cita sin problema. A eso voy. Ujú. Entonces, si se pierde una cita en Ciudad Juárez o a nivel consular, no es necesariamente un problema, simplemente se puede reagendar otra cita después de que pasa la cita. Okay. Entonces quería recalcar ese tema, ¿verdad? No hay que alarmarse porque no se va a la cita, Okay. especialmente si no sabe si tiene la cita. Okay. Okay. Entonces, lo que estamos viendo con las peticiones familiares, siempre hay que tener en cuenta que estas peticiones familiares que son de preferencia que llamamos, ¿verdad? Ujú. Que son los padres residentes siguiendo a los hijos menores de 21 o a los esposos. Son peticiones que hay que estar en espera y es importante poder estar checando cada mes dónde vamos. Okay. Entonces, si miramos a la de marzo, y estamos en marzo del 2020, por ejemplo, si miramos a México, podría decir que no ha cambiado mucho. Las peticiones de los hermanos ciudadanos de México van en 1998 y tal vez la gran diferencia es que si yo soy residente y pedí a mi esposa, entonces esas peticiones generalmente van 2 años de retraso, pero en estos momentos están vigentes. Entonces no hay espera. Oh, wow, Ujú. fabuloso. Exactamente. Entonces, si usted tiene una petición familiar que le hizo su esposo residente, ya fue aprobada, por ejemplo, acaba de ser aprobada, ya puede empezar a su caso de residencia y probablemente va a tener que hacer un caso de proceso consular que se llama. Okay. Significa que va a tener que ir a salir de Estados Unidos a arreglar su proceso, pero ya puede usar ese caso de petición familiar en estos momentos sin espera. Okay. Muy bien. Y eso es para todos, para México, para las Filipinas, India, China, Centroamérica, Sudamérica. Esa categoría está vigente para todos los países del Wow. mundo. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Oh. No sé. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en Sudamérica, me pidió, y ya tengo más de 21 años y soy soltera, me pidió mi papá ciudadano. Y soy de Sudamérica, van en el año 2013. Entonces tenemos 7 años de espera, ¿verdad? Más o Okay. menos. Si soy de México, están en 1997. Mm, Entonces son 20 años de espera. Okay. Si soy, por ejemplo, de Venezuela y me pidió a mi papá residente y tengo más de 21 años, pero estoy soltero, van en el 2014. Mm, Si soy de México, van en 1998. mm, También estamos hablando de 20 años de espera. yeah, Entonces, realmente, en general, las categorías de México, estamos hablando de 20 años de espera Yeah. para cualquiera de espera, yeah. Okay. excepto con las peticiones de los esposos residentes pidiendo a sus esposas o a sus hijos menores de 21 años. Ok, muy bien. Estamos a mitad del programa, tenemos un par de preguntas, vamos a ir a sus preguntas y llámenos, el teléfono no está sonando ahorita, así que aproveche 713-520-7900, 713-520-7900. Estamos con usted, Dolly Martín, junto con la licenciada Carolina Ortúzar Díaz. Momentos de la creación. En el Salmo 19:1 leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando leemos esto, debemos recordar que es más que el testimonio de la belleza de los cielos. La creación material da testimonio de la gloria de Dios en sus diferentes formas. Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la Creación. Tome la afirmación hecha por los evolucionistas modernos de que la creación tiene billones de años. Todos se dan cuenta de que una joven creación tiene que ser la obra de un creador. Sin embargo, hay muchas formas en que la creación da su propio testimonio en cuanto a su juventud y por ende para la gloria de Dios. En 1974 y 1975, el explorador espacial Mariner 10 estudió el campo magnético del pequeño planeta Mercurio. Los científicos esperaban, bajo la afirmación de que el sistema solar tiene supuestamente 4.5 billones de años, que Mercurio haya perdido todo su campo magnético hace mucho tiempo atrás.
Sin embargo, los científicos descubrieron que el campo magnético de Mercurio se encontraba sano y salvo. Hoy, casi 25 años después, los científicos no han podido ofrecer una explicación, aunque la explicación es muy simple. Si Mercurio solo tiene alrededor de 6.000 años, lo cual es consistente con la historia bíblica de las cosas, podemos fácilmente esperar que si Mercurio fue creado con un campo magnético, todavía le quede algo del campo magnético. Entonces el pequeño Mercurio, que por otro lado no parece tener mucho uso, claramente declara la gloria de nuestro Creador Dios. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 504. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa Temas Vitales en vivo el jueves a las 11:30 de la mañana, pero ya repetido esta noche a las 10. Si está escuchando la repetición, recuerde, no llame a esa hora porque es un programa ya repetido. También se repite el fin de semana. Pero ahorita estamos en vivo en jueves 11:33 de la mañana. Así que llámenos si usted está escuchándonos y quiere hacer una pregunta a la abogada Carolina Ortúzar Díaz de la firma Monti Ramírez. Y también puede llamar si quiere a la oficina de la abogada, si quiere hacer cita, 713-289-4546. Aquí en Radio Amistad, 713-520-7900. Abogada, tenemos una pregunta de un oyente que su cuñado tenía cita en México esta semana, pero inmigración canceló. ¿Qué pasará con esa cita? También, segunda parte, dice que si su esposo y su hijo de 20 años está incluido en el paquete. Bueno, pregunta, no sé, su hijo no había nacido cuando su esposo solicitó la residencia para su hermano. ¿Qué se puede hacer para incluir a la esposa y su hijo? Oh, excelente pregunta. Entonces, si la cita estaba agendada para esta semana, definitivamente está cancelada, porque las oficinas, la embajada está cerrada. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo reabra el consulado americano, van a volver a mandar una nueva cita para que se presente en su cita consular. Entonces, en general, cierto, las categorías de los hermanos, que es la cuarta preferencia, incluye a todos los hijos de ese hermano y a la esposa de ese hermano, al momento, lo que existan al momento de que el hermano se haga residente. Entonces, especialmente, por ejemplo, en los casos de México, tenemos más de 20 años de espera. Si yo pedí a mi hermano 20 años atrás, a lo mejor era soltero, no tenía hijos. Entonces, no estaban incluidos en esa petición porque no existían todavía. Sí, entonces, ahora, si tienen menos de 21, todos ellos entran. Okay. Todos ellos entran y se van a presentar a la cita, pero hay que dejarles saber. Hay dos vías para dejarles saber al gobierno que yo voy a incluir a mi esposa en ese momento y a mis hijos menores de 21 años conmigo, si yo soy el que estoy presentando mi cita, ¿verdad? Antes de ir yo a la cita, tendría que haber presentado un paquete consular con el Centro Nacional de Visas. Y es ahí donde cuando hay una cuenta electrónica que me permite agregar familiares en esa cuenta electrónicamente. Okay. Ese es un momento en que yo puedo agregar a mi familia. Okay. Entonces, cuando yo le dejo saber al Centro Nacional de Visas, agrego personas en esa cuenta, me van a abrir una cuenta especial para cada familiar. ¿Y por qué? Porque quieren que yo les pague los costos de ese proceso consular, que es la cita de huellas y la cita con el cónsul. Entonces, cuando me abren esa cuenta para cada persona individualmente, yo puedo hacer los pagos de esa persona electrónicamente. Okay. Ahora, he tenido otros casos en que por alguna u otra razón no se incluyó a los derivados de esa petición en ese momento. Todavía yo al momento antes de presentar mi cita, eso es básico y muy importante, tengo que dejarles saber a Ciudad Juárez o donde el consulado que yo me voy a presentar
que voy a agregar a mi esposa y a mis hijos. Mm. Entonces el consulado le va a dar instrucciones de qué documentación tiene que traer y al momento de llegar a la cita le van a pedir que pague los costos a nivel consular. Ok. Muy bien, excelente. Okay. Muchas gracias. Una señora quiere preguntar Ujú. si tiene una orden de salida que está escrita por un juez, ¿qué debe de salir el mes ahora o el mes de abril? Esto es la segunda parte de una pregunta donde Ujú. decía si tiene que, mi familiar tiene que salir y esperar su cita en Juárez, ¿qué debe de hacer? Ya lo contestó, Okay. pero después agrega es que el juez le tiene una salida, una orden de salida escrita por un juez. Voluntaria. Ya. Ujú. Que yo he tenido estos casos, entonces no me llama la atención. Entonces, la persona en el fondo tenía dos casos paralelos y probablemente, no estoy segura, pero si la persona estaba yendo haciendo el proceso consular, le toca su cita, entonces tenemos que pedirle al juez, mire, la persona va a ser residente, tiene que salir a su cita y el juez le permite salir voluntariamente. Entonces, hay que tener cuidado porque el juez bajo la ley solamente le puede dar hasta cierto tiempo para salir voluntariamente. No puede la persona simplemente quedarse todo un año esperando salir voluntariamente. El juez le otorgó una salida voluntaria que no tiene ninguna consecuencia legal, sino que simplemente la persona va a salir voluntariamente del país. Pero para que no se convierta en una orden de deportación, la persona debe salir antes de la fecha que le dio el juez. Aunque esté cerrada el consular ahí en Juárez. Exactamente. Oh, Exactamente. Entonces, lamentablemente, si ya tiene que salir, supongamos mañana, debe salir. debe salir. Ok, igual. No puede extender esa salida. Ok. Y si sale, lamentablemente va a tener que esperar la Hasta, cita ya. que le toque, cuando le toque a nivel consular y probablemente va a tener que reagendarse y probablemente va a haber una espera de unos cuantos meses. Meses. Ok, bueno, esperar. La palabra para hoy es paciencia y esperar. Muy bien. Otra pregunta. Esta oyente dice que a su hermana y su esposo los pidió la hija, que es Ujú, ciudadana. Hace 3 ujú. meses les llegó el permiso para trabajar. Su pregunta es, ¿cuánto tiempo cree usted que va a demorar que les llegue su residencia o si todo esto que está pasando puede retrasar la llegada de residencia? No creo que retrase mucho el proceso, es aproximadamente un año. Ok, Sí. ok, muy bien. Desde el momento que se sometió todo. O Ok. sea, no, desde que sometió la documentación, ellos recibieron un recibo y pueden checarlo en línea al website de inmigración con el número de recibo, pero generalmente está tomando a un año. Ok, muy bien, gracias. Un oyente dice que hace 5 años es residente, ha pagado sus impuestos, pero vive con su hermano y todos los biles están a nombre de su hermano. ¿Puede aplicar para la ciudadanía? Su hermano entró ilegalmente, pero su hijo de 24 años es ciudadano. ¿Puede su hijo pedirla a ella aunque ella vive aquí? Ok, entonces creo que son dos preguntas, Ujú. Sí. ¿verdad? Entonces, si la persona es residente por 5 años, paga sus impuestos, no ha tenido ningún arresto, Ujú. y si ha tenido algún tipo de infracción, cierto, de tráfico, con tal que todo esté pagado, califica para ser ciudadano a los 5 años. Puede mostrar buena conducta moral. La aplicación no le pregunta con quién vive necesariamente o si los biles están a su nombre. A Ah, eso no le importa a inmigración. Lo que le importa a inmigración es que la persona tenga buena conducta moral, pague sus impuestos y, y la otra parte es también van a revisar cómo se hizo residente la persona y confirmar que el proceso de residencia a través del cual se hizo residente fue legal, digamos, ¿verdad? Entonces es una revisión del proceso completo y, y en realidad con quién viva la persona no le va a afectar. ok. ¿Okay? Ok, ahora, si la persona, de todas maneras, un detalle importante, si la persona tiene alguna pregunta en relación tal vez a algún arresto o algo que no se acuerde, que a lo mejor fue arrestado, es bien importante que lo revise con un abogado antes de ir con Mm, inmigración, mm, antes de aplicar la ciudadanía. ok. Porque cómo se responden las preguntas son casi más importantes que el hecho de Mm, que a lo mejor tenga o no tenga un problema.
O sea, Ok, entonces, mentir o aparentar que exacto. mintió Ujú, es peor que lo que sucedió. ¿Eso es lo que está diciendo usted? exactamente. Ok. Honestidad. Ok, Muy bien. honestidad. Y la otra parte de la pregunta es, si una persona, un joven tiene ya más de 21 años ciudadano, puede pedir a un padre, ¿verdad? O una Ajá, madre. exacto. Sí, sí puede empezar la petición y la segunda pregunta es, ¿dónde va a arreglar el papá y la mamá? Si la mamá entró sin visa, entonces va a tener que hacer un proceso consular. Significa que es un poquito más largo el proceso, va a tener que involucrar que salga de Estados Unidos, probablemente va a necesitar un perdón por haber estado aquí indocumentada, entonces ahí entramos a definir si califica a la persona para un perdón. Ok. Muy bien. Y si se entró legalmente, a pesar de que se haya quedado más el tiempo de la visa, si el hijo ciudadano no necesita salir de Estados Unidos, puede arreglar aquí su residencia sin necesidad de salir. Dice aquí que entró ilegalmente. O si entró ilegalmente, hay que hacer un proceso consular. Entonces, primero es la petición familiar del hijo y luego la parte clave va a ser si la mamá califica para un perdón. Ok. Ok. Porque si estuvo aquí indocumentada, al salir de Estados Unidos va a necesitar un perdón por haber estado aquí indocumentada. Y lo que existe actualmente es lo que se llama perdón provisional, que significa que podría ella aplicar un perdón antes de ir a Ciudad Juárez o a su cita consular, donde sea. Pero ese perdón no quita la obligación de salir del país. Todavía tiene que salir del país. La gracia del perdón provisional es que cuando salga ya del país, todo su situación legal ya fue perdonada, digamos. Mm, Entonces va a entrar en unas semanas a Estados Unidos de regreso. ok. Pero para calificar para el perdón tiene que tener esposo o padres residentes o ciudadanos. Ok. No es suficiente tener un hijo para poder regresar a Estados Unidos. Ok. Muy bien. Tenemos una pregunta y tal vez la voy a leer, no sé, tenemos 2 minutos para contestarla. Dice, yo fui a la oficina de Sara Monti en 2017. Antes pidieron mi FOIA, yo pagué la cantidad que cobran, pero nunca me lograron sacar el FOIA y nomás gasté ese tiempo y mi dinero, que fue una cantidad Mm. bastante considerable. Y ahorita yo solo estoy tratando de pedirlo porque nunca tuve el honor de conocer, siempre con asistentes, no conoció a Sara Monti. Y eso me parece raro, porque en realidad no podemos abrir un caso hasta que no hable con la abogada, pero encantada que haga el favor de llamarnos, vamos a revisar el caso. ¿Ok? Si no pudimos encontrar en ese momento a lo mejor alguna información, tal vez hay alguna otra forma de encontrar la documentación, pero a veces la información, solamente nos basamos en la información que la persona me da para poder seguir el caso con inmigración. Y Ujú. solamente un ejemplo, supongamos que la persona entró con visa, entonces, pero no recuerda cuándo o por qué frontera. Entonces, nosotros usamos la información de la persona para para darle a inmigración para que ellos hagan el rastreo. Mm, Por alguna otra razón, a veces no encuentran la información, pero encantada nosotros le revisamos el tema. ok. En general, esos casos no se cobra mucho en realidad, pero por supuesto podemos revisárselo de nuevo. Le damos la cita con Ok. la abogada Sarita, definitivamente. Y no le hacemos cobrar, siempre podemos volver a revisar lo que hemos hecho Ok. para ver si hay alguna estrategia en el caso. Ok, gracias amiga por hacernos saber de este problema y llame a la oficina otra vez 713-289-4546. Siga en sintonía para el último segmento de temas vitales. Amor, Ay, ¿qué pasa? ¿Qué hora es? las 3 de la mañana. ¿Las 3 de la mañana? ¿Qué estás haciendo? ¿Y yo? No, los dos. Tenemos que planear nuestro presupuesto. Hacer un plan de gasto de ahora. Déjame recordarte tus palabras. Aunque me vaya ahora para el partido de fútbol, te prometo que armaremos nuestro plan de gastos a la hora que tú quieras. No. Estoy completamente despierta, mis pensamientos son claros. No hay quien nos moleste. ¿Te preparo una taza de café? Mira, Marcela, yo te amo, pero no puedo pensar en relación al dinero a media madrugada. Necesito dormir. Pero esto te va a ayudar a
a dormir mejor. ¿Cuántas veces te has quedado mirando al techo, preocupado de cómo vamos a pagar las cuentas? Mira, con un plan de gastos se acabarán tus noches de insomnio. Bueno, pues, a trabajar. Pero en vez de prepararme una taza de café, mejor un chocolate Al vivir con un caliente plan de uno esos gastos, pancitos puede y evitar una esas arriba, noches de y insomnio. pasteles. Si desea recibir una guía para hacer un presupuesto, escríbanos al apartado 3010 Guatemala. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted en el último segmento de Temas Vitales. Gracias a todos por llamar y hacer su pregunta al 713-520-7900. Le aviso a la licenciada Carolina Ortúzar Díaz, que es la que está contestando, que tenemos 4 preguntas, así que vamos a ver si podemos contestarlas antes de que se nos acabe el tiempo. Esta dice, mi esposo es ciudadano, yo tengo 2 años con mi residencia, mis hijos son ciudadanos. Para el próximo año quiero aplicar para hacerme ciudadana. Si mis hijos tienen Medicaid, ¿me puede afectar? Oh, esa es la pregunta, ¿ok? Oh, no le va a afectar. Ok. Pues, fácil respuesta. Muy bien. Siguiente. Un oyente dice que le aprobaron la residencia en 1997 a su esposo y a ella, pero su suegro se hizo ciudadano y hace un mes fueron a inmigración y les dijeron que en una semana le daban una respuesta, pero no han recibido nada. Ellos renovaron el permiso de trabajo y se lo dieron por 2 años. ¿Qué está sucediendo? Pero pensé que ya eran residentes. Dice, aprobaron la residencia y su esposo, pero su suegro. Tal vez la pregunta es, su suegro se hizo ciudadano y hace un mes fueron a inmigración, dijeron que es respuesta a qué, no, tal vez necesita volver a llamar porque ahí no está claro. Ok, vamos a la siguiente. Esta oyente dice que su esposo perdió su residencia y la solicitó de nuevo, pero parece que se extravió en el correo porque nunca la recibió. Ahora tiene que volver a solicitarla. Su pregunta es, ¿ellos tienen que volver a pagar? Porque inmigración, ¿sí? Ay, dice, porque inmigración dice que no es culpa de ellos que la residencia se haya extraviado. Ellos son personas de bajos recursos, se les hace difícil. Oh, wow. No hay otra. Lamentablemente, una vez que inmigración confirma que de acuerdo a los récords de ellos fue entregada, lamentablemente no van a proceder a menos que no se pague por la nueva tarjeta. Y es muy importante que cuando lo hagan, para que no pase, ¿verdad? Pongan una dirección segura. El problema es que muchas veces, y nos pasa todo el tiempo, es que si la persona vive en un departamento, hay un alto número de casos de que se pierde la documentación en los departamentos. Entonces, especialmente si viven en un departamento, no usen la dirección donde viven para que envíen la tarjeta de residencia. Hay una parte de la aplicación que dice algo que se llama en inglés mailing address, que significa una dirección para donde se puede enviar la tarjeta, no donde viven. Esa es la parte clave y va a demorarse por lo menos 6 meses en llegarle. Ok, wow, otra vez paciencia. Armarnos de paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar, Él nos da la paciencia que necesitamos. Muy bien, la última que tengo aquí, si alguien tiene otras preguntas, llámenos al 713-520-7900. ¿Cuáles son los requisitos para que un hijo de 21 años pueda pedir a sus padres que viven aquí sin documentos? Ok, entonces, si una persona ciudadana tiene más de 21 años y quiere pedir a los padres, el requisito para la petición familiar, que es diferente de la residencia, no es muy difícil, ¿cierto? Hay que establecer la relación filial de padre e hijo, tal vez un acta de matrimonio de los padres, si es el papá que estoy pidiendo, acta de nacimiento de ambos, y eso es todo, pero la parte crítica es la residencia, ¿verdad? Si yo estoy aplicando para que mis padres se hagan residentes, además tengo que probar que ellos entraron legalmente.
si entraron legalmente, vamos a además someter solicitudes para la residencia y evidencia de la entrada legal. Y luego tenemos que pensar en la parte económica, que es mostrar que mis padres no van a ser una carga para el gobierno. Y hasta febrero 24, porque es cuando cambió la ley, generalmente si el peticionario, a lo mejor el hijo ya trabaja, gana suficiente, eso era suficiente para probar que los padres no van a ser una carga pública, pero ahora hay que llenar una forma que se llama 944 y es bastante detallada. Le va a preguntar a los padres, ¿cierto?, a la persona que se quiera ser residente, evidencia de sus últimos 3 impuestos, crédito, el reporte de su crédito, bienes, toda una lista de todos sus bienes, propiedades, ¿verdad?, que tenga la persona, lista de todas sus deudas. Entonces, y le va a preguntar si alguna vez ha pedido ayuda al gobierno. Entonces, a partir del 24 de febrero las regulaciones cambiaron y hay que hacer un análisis de la parte financiera del aplicante, de la persona que está haciéndose residente, para asegurarse que no sea negada porque la persona va a ser una carga pública. Solamente para poner un ejemplo, lo que en inmigración va a hacer, y estamos recién probando eso, ¿verdad?, es un análisis de la totalidad de las circunstancias. La edad de la persona va a entrar en consideración, los estudios de la persona, si se habla de inglés, si ha pedido ayuda al gobierno, si tiene propiedades. Entonces, todos esos elementos van a entrar en juego. Y, por ejemplo, incluso tal vez no es necesario que la persona fue a la universidad, pero si la persona a lo mejor tomó clases de inglés, presentar esa evidencia va a ser importante. Si la persona tiene algún estudio vocacional, tomó clases de electricidad, de soldaduría, eso es excelente, va a apoyar el caso, porque lo que hay que demostrar es que la persona tiene a lo mejor una experiencia importante en su trabajo o una experiencia que le va a ayudar en el futuro a encontrar un mejor trabajo y poder sostener su familia y a sí mismo sin necesidad de pedir ayuda al gobierno. Qué bueno, muy bien. 3 preguntas más, no creo que lleguemos a las 3, pero dice una persona, ya cumplió los 10 años de castigo fuera del país, ¿cómo puede hacer para regresar? Él estaba aplicando para la residencia, pero perdió el caso. ¿Qué le sugiere? Okay. Entonces, si la persona ya ha estado fuera de Estados Unidos por 10 años, habría que revisar el caso porque hay que saber por qué se negó. Hay varios castigos que lamentablemente involucran 10 años, pero en general la persona, si solamente tenía el castigo de los 10 años porque había estado aquí indocumentada, una vez que pasan los 10 años se puede contactar al consulado que le corresponda, al consulado americano, ya sea en México, Sudamérica, donde sea que le corresponde, para hacer una nueva cita. Ahora, como ha pasado tanto tiempo, eso significa que es rehacer el proceso, que probablemente le van a cobrar nuevamente los cargos de la cita, de las huellas, tiene que hacerse un examen médico y probar todavía que hay una relación con la petición familiar. Si era, por ejemplo, mi hijo que me estaba pidiendo, eso no es problema, ¿verdad? Porque no necesito probar que sigue siendo mi hijo. Si era una petición familiar de una esposa o un esposo, tengo que volver a probar también que esa relación sigue vigente, que están juntos todavía o que conviven, ya sean en su país o que acá, con pruebas de envíos de dinero o que siguen juntos. Okay. Muy bien. Si hay una otra razón más profunda, si hay algún récord criminal, si hay alguna razón que estuvo fuera porque a lo mejor tenía una orden de deportación, va a necesitar otros perdones. Ok, muy bien. Y no podría entrar a Estados Unidos hasta que todavía no pida esos perdones. Ok, la última pregunta, aunque hay 3 o 4, qué pena, solo puedo tomar una. Dice, su hijo se casó con una ciudadana americana, pero se divorciaron, se reconciliaron y se han vuelto a casar. Qué bueno, ella quiere arreglar los papeles a su hijo. Su pregunta es, ¿puede afectarle de manera para pedirlo por el hecho de que haberse divorciado antes? Es interesante. Entonces, por ejemplo, si había una petición familiar pendiente y luego hay un divorcio, yo recomendaría que se hiciera otra petición familiar. Okay. ¿Verdad? Si nunca hubo una petición familiar, aunque hubiese habido un divorcio, pero se reconciliaron sobre casar,
va a entrar en juego, pero no le va a afectar necesariamente eso, con tal que sigan probando, que siguen juntos, que realmente se reconciliaron y pueden seguir adelante. Okay. Un oyente volvió a llamar para decir que ellos fueron aprobados en el 97 y que son de México. Ay, no sé cuál pregunta. Entonces no se hicieron residentes en el 97, sino que tienen una carta de aprobación de una petición familiar de 1997. Sí. Y el papá se acaba de ser ciudadano. Entonces, si el papá era residente cuando hizo la petición familiar a su hija, si la hija se casó, esa petición se murió. Pero si la hija nunca se casó, sigue soltera, esa petición está vigente y pueden empezar un caso de residencia ahora. Y porque esa petición es de 1997, ellos están protegidos por la 245I, que es un artículo de la ley que permitía a la persona arreglar su residencia en Estados Unidos sin salir, aunque hubiese entrado ilegalmente, pagando una multa de $1,000. Ok. Ay, se nos fue la hora y gracias a Dios terminamos todas las preguntas menos uno. Así que muy gracias bien, a todos por llamar y el número de la abogada en la firma Monti Ramírez, 713-289-4546. Muchas gracias, licenciada Carolina. Gracias. Un buen día, muy amable. Ok, bendiciones. Hasta la próxima vez. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales. Mantenga su sintonía aquí en 101.5 FM y 1400 AM, KHCB, Lake City, Houston, y en 93.1 FM, KHCU, Concan, Uvalde, 90.7 FM, KQLC, Silly, y 91.9 FM en Texarkana, donde estamos proclamando la verdad de salvación en Cristo Jesús día y noche.